Ujú. Juan, esta palabra se encuentra en Juan capítulo 18, en el versículo 12, y dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta palabra quiero hablar sobre que de ataduras y también lo que hace el fuego de Dios. Cuando hay ataduras y cuando el verdadero fuego de Dios está, Él es el que rompe, el que quiebra toda atadura, toda ligadura. Gloria sea el nombre del Señor. Me llamó la atención en esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, que en el versículo 12, que Jesús también lo ataron. ¿Cuánta gente se ha orado por gente por ataduras, por ligaduras? Vemos que no solamente están eso en el mundo espiritual, pero Jesús como nuestro libertador. Yo aquí lo pude ver en la faceta a nuestro Dios Todopoderoso, a Yeshua HaMashiach, como el libertador. Entonces, ¿cómo Él puede libertar si Él tuvo que pasar por la misma fase como los cristianos o los discípulos de Yeshua, de Jesucristo? Porque a Él también lo ataron. Antes de ir a la cruz, antes de llevarlo al sumo sacerdote, antes de llevarlo a un concilio delante del juicio que no era realmente en justicia, sino que lo llevaban, como hemos estudiado antes, por envidia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra me llamó la atención y la subrayé. ¿Por qué? Porque dice que aquellos alguaciles, bendito Dios, ataron a Jesús. Y yo me puse a pensar en las ataduras, en las ligaduras, pensando en alguien que me llamó, y a mí siempre pues el Señor me habla de alguna manera u otra, y empecé. Y cuando yo miré que Jesús, leyendo esta palabra ayer en la noche, y me llamó la atención y yo dije, wow. Entonces, ¿cómo vemos que Jesucristo, Yeshua, Él nos puede entender en cada faceta del discípulo, del Hijo de Dios, cuando el diablo viene a atar, cuando el diablo viene a ligar? Porque Él comprende al ser humano. Gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el Rey, porque Él mismo tuvo que ser atado. ¿Pero para qué? Vemos que en toda la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir al Cordero de Dios, que tenemos que seguir al camino a la verdad y la vida, que es Yeshua. Pero vemos que Él puede entender cuando tú estás atada, porque a Él también le ataron sus manos. Y podemos ver que atadura o atar a alguien, que yo me puse a pensar y dije, Señor, pero ¿cómo es eso? Tal vez dice, cuando vemos en el principio del capítulo, vemos que fueron con palos, fueron con algunas, bendito Dios, yo decía con cuchillos, con lanzas, tal vez con espadas. ¿Para qué? Para atrapar a un hombre inocente. Y muchas veces el diablo, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor lo reprenda, muchas veces hace lo mismo. El enemigo busca a alguien que está buscando, que tiene la presencia de Dios, para atarlo, para ligarlo, para que no trabaje, para que no sea operante, para que esté. Si la persona está atada, como hemos orado antes, no va a poder caminar. Una persona que sufre un ABC, una persona que está con artrosis, que no puede doblar sus rodillas, que no puede caminar, esa persona está atada por el enemigo. ¿Por qué? Porque eso no le va a permitir a que la persona sea operante para el reino de Dios. Y como vemos, el reino de Dios es justicia. No es comida ni bebida, sino hacer la voluntad de Dios. Pero me llamó la atención, gloria sea el nombre del Señor, que Jesús fue atado, y tal vez le ataron, no sé si fueron con yugos, con cabulla, como se dice en algunos países, con lazos, porque vemos allí en la Biblia que en los Salmos hablan de los lazos del cazador, que el enemigo viene a cazar la preciosa alma del hombre, ¿no? Y aquí no, en realidad no dice con qué lo ataron,
Puede ser que como ahora en la actualidad, bendito sea el nombre del Señor, gente que para atar a atrapar a un malhechor, a un ladrón, lo atan con esposas, ¿no? Lo que se dice la policía. Pero aquí no especifica, pero fue atado Jesús. Entonces, el Señor me explicaba orando, dándome esta palabra, que Él puede entender al ser humano, no solamente cuando tú estás triste, porque Dios también pasó por momentos de desespero. Jesús en el momento que estaba solo cuando lo abandonaron, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, vemos que él lloraba, quería que esa copa se le quitara, pero lastimosamente, bendito sea el nombre del Señor, era algo que Él lo estaba haciendo voluntariamente por nosotros para quitarnos el pecado. Y vemos que el Señor permitió también que fuera atado para que, para entender que Él es el camino. Y si tú quieres ser desatado, si tú quieres ser desligado, tú tienes que ir al camino, tú tienes que ir al que el desarabashenda cantarabasaya, al que el que desata. Tú no puedes seguir que era Mashandarabasaya, porque aquí estaba delante del sumo sacerdote, pero el que desata, el que desliga el camino es Yeshua Hamashiach, es Jesucristo. Y cuando yo vi esta palabra, a mí me impactó, gloria sea el nombre del Señor, porque dice, Yeshua le ataron. Entonces, Yeshua tiene misericordia y ve cuando sus siervos, sus hijas, sus atalayas están atados en el mundo espiritual. Y muchas veces el enemigo hace eso, ¿para qué? Para que tú no operes, para que tu ministerio no avance, para que tú no puedas ser operante, no solamente contra las tinieblas, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio del círculo de intercesión. Porque el enemigo, ¿qué es lo que él busca? Él busca es tenernos cautivos. Eso es lo que el enemigo, porque vemos en Proverbios cuando dice que él viene como el cazador para atarnos, para ligarnos, para incluso hasta para poner redes en los pies. Bendito Dios. Pero algo que me llama la atención, bendito Señor, es también que en el versículo 15 la palabra de Dios dice que había un discípulo que era muy conocido por el sumo sacerdote. Yo no sé si aquí en esta palabra se está refiriendo, bendito sea el nombre del Señor, a Juan, porque Juan era el que estaba más próximo de Jesús. Juan estuvo hasta la crucifixión. Juan vemos que estuvo allí. Fue el único discípulo que aunque lo dejaron solo a Jesús en el último minuto, vemos que hubo dos que lo siguieron de lejos. Pero me llamó la atención porque nunca he escuchado una predicación de que había un discípulo que entró y este discípulo tenía influencia. Este discípulo tenía conocimiento de alguien, del sumo sacerdote. Tal vez era un vecino, un familiar, no lo sabemos, pero aquí la Biblia dice que ese discípulo pudo entrar junto con Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. No sé si se refiere al discípulo de José de Arimatea, que fue que después él pidió el cuerpo. Bendito Dios, pero aquí solamente dice este discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y me quedé pensando que este discípulo, bendito Dios, fue ay, ¿cómo se dice? Bendito Dios, fue gloria a Dios, cuando uno es testigo ocular, bendito Dios, de todas las cosas que le hicieron a Jesús. Había un testigo ocular que yo pienso que también este hombre contó todo lo que le habían hecho a Jesús, porque vemos de los discípulos, para que contara la Biblia, había alguien que estaba mirando lo que le habían hecho, lo habían abofeteado, lo habían golpeado a Jesús, fueron crueles con nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, y vemos que tal vez no tenía el mismo, bendito Dios, él tenía ese interés que quería estar cerca de Jesucristo. Bendito Dios hasta el final, ¿no? Pero vemos que Pedro al final se estaba cumpliendo la profecía que de la parte de nuestro Señor Yeshua HaMashiach Jesucristo estaba diciendo que Pedro lo negaría antes de que cantara el gallo. Y vemos que en el versículo 18 dice así, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esto me hizo entender del fuego, bendito Dios. ¿Por qué quiero hablar del fuego? Porque aquí había un fuego extraño.
porque quien lo encendió no fue Pedro, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que estuvo con Yeshua, que comió con él en la mesa, que partió el pan, no. Vemos que aquí fueron los alguaciles, los romanos que prendieron, pero prendieron, encendieron un fuego. Y vemos que en las escrituras, en el Antiguo Testamento, habla de que había encendido un fuego extraño y que por eso Dios los consumió a él y a otro, no recuerdo ahora el nombre, y fueron consumidos. ¿Por qué murieron? Porque presentaron fuego extraño. El Señor me llevaba a través de esta escritura de que ellos, estos hombres alguaciles, estos hombres crueles romanos, ellos encendieron un fuego, y así también muchas veces en algunos lugares encienden fuego extraño. En algunas iglesias quieren, en lugar de encender el fuego, la llama del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, para atraer la gente, encienden no importa qué tipo de fuego, para que el fuego de Dios, Kira Masuri Cántara Basaya, haciéndolo pasar como si fuera el fuego de Dios, para hacerlo pasar como si fuera que es Dios que se está moviendo. Pero muchas veces ese fuego extraño, a veces es la propia persona que no está sintiendo nada, pero que puede aparentar aparentemente que está llena del fuego, que está aparentemente, gloria sea el nombre del Señor, encendida la lámpara. Bendito Dios. Y el Señor me llevaba a las escrituras en lo mismo, de que la lámpara del Señor, nosotros somos pequeñas lámparas, porque el Señor dice que Él es la luz del mundo, y Él después viene a remarcar que nosotros somos también somos la luz, y que la luz no puede estar escondida bajo el almudo, bajo la cama, que bendito sea el nombre del Señor, que la lámpara tiene que ser puesta en un lugar alto para que toda la casa sea alumbrada. Entonces el Señor me decía que nosotros somos esas lámparas y que tiene que estar encendida la llama para que nosotros podamos alumbrar una ciudad, una casa, el lugar donde tú estás sirviendo a Dios, una congregación donde tú vayas a ser luz para los otros. Pero si en ti ya no hay luz, como si se apaga una lámpara, bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo esa lámpara va a poder llevar a otros luz? Porque en medio de la oscuridad uno no puede encontrar nada. Vemos que la mujer de las dracmas, gloria sea el nombre del Señor, ella dice que tuvo que barrer, ella tuvo tal vez que usar también la lámpara para ver dónde estaba la dracma que se había caído y que se había perdido, pero vemos que al final ella la encuentra con la ayuda de la luz, porque si no hay luz nosotros estamos en tinieblas y no podemos ser guiados por las tinieblas. Necesitamos esa luz para poder mirar a qué dirección, para no caernos. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque dice, esos alguaciles habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote, después, bueno, vemos que continúa, pero ¿qué me llamó la atención aquí? Que Pedro estaba en medio de ese fuego extraño. Quiere decir que lo que, bueno, voy a decir algo que el Señor me ponía en mi corazón, es de que por eso él perdió el discernimiento. Estaba pasando la profecía cuando le decía antes, poco tiempo antes, no, no, yo daría mi vida por ti, no, no, yo, eso nunca te suceda, no, no, yo nunca te negaré. Pero el hecho de que había un fuego extraño, un fuego extranjero, que no era ninguno de sus discípulos que lo encendieron, no era un fuego de Dios, vamos a decirlo, no le permitía ver, no le permitía pensar con clareza, porque incluso las otras personas estaban diciendo, tú no eres aquella persona que estaba con Yeshua. Y él empieza a decir, no, no, yo no soy. No, no, yo no creo, porque a veces cuando no hay una luz clara, muchas veces podemos, como les decía, pensar que viene de Dios un fuego y no ser de Dios. Entonces el Señor me llamaba la atención, bendito Dios, con el fuego que se prende en la iglesia. Cuando hay un fuego de Dios, hay transformación. Cuando está el fuego de Dios, hay respuestas a las oraciones. Cuando está el fuego de Dios y es Dios que está dirigiendo, vemos que allí no solamente nos vamos a mover por la emoción, no nos vamos a mover por la carne, por el momento, sino que ese fuego de Dios va a permanecer, va a durar, va a ser duradero. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la persona que está tocada por el fuego de Dios va a ser transformada, y vamos a ver que esa persona no va a ser la misma.
Pero cuando hay un fuego extraño, esa persona se puede emocionar por el momento, pero puede haber ira, puede haber rencor, puede haber resentimiento y solamente fue un fuego extraño, que no fue el fuego de Dios, porque no hubo transformación, porque no hubo cambios, porque no hubo, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios, porque cuando hay el fuego de Dios, cuando está el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, cuando cae el fuego, hay transformación, hay arrepentimiento, hay mudanza, gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que en nosotros haya un fuego vivo. Por eso hemos cantado, que tu espíritu descienda, que tu fuego no se apague, que nosotros tenemos que hacer que esa luz permanezca, porque vemos, gloria sea el nombre del Señor, que en el capítulo 4 de Samuel, primera de Samuel, vemos que Elí ya se estaba apagando la luz, él ya no estaba discerniendo, él ya no discernía, que no sabía ni que si sus hijos estaban llevando prostitutas al propio tabernáculo, a la entrada de la casa del Señor. Él ya no discernía que sus hijos estaban en pecado, los había puesto allí a ministrar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ya no estaba viendo luz. Y cuando no hay luz, cuando se acaba la luz, nosotros podemos estar yendo por caminos de tinieblas, podemos estar yendo por barrancos, porque la luz es lo que alumbra y muestra lo que está. Dice que cuando las tinieblas se acercan y vemos que nosotros tenemos la lámpara, las tinieblas huyen, las tinieblas se van, porque vemos que podemos mirar lo que podemos ver desde lejos, porque hay luz. Entonces el Señor me decía que ¿qué éramos nosotros? Tú eres luz, si hay luz. Y algo que me llamaba también la atención, el Señor me decía, ¿qué hace el fuego? El fuego viene a quebrantar, a podrir, como dice, bendito Dios en Isaías, que la unción pudre los yugos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también el fuego, cuando el fuego, ustedes ven, yo me puse a pensar y gloria sea el nombre del Señor, cuando hay fuego, eso quema todo. Cuando, por ejemplo, hay un incendio, eso quema todo, no deja todo quemado. Y yo me decía, las ataduras que hay en el alma, gloria sea el nombre del Señor, las ataduras que puede haber en el pasado de un niño, de un infante, de un adolescente, se pudren por causa de la unción del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo. Por eso que vemos que cuando el Espíritu Santo llega a una vida, está dentro de una vida, pues la persona es el Espíritu Santo que va cambiando, es el Espíritu Santo que va rompiendo esas ataduras, porque el fuego, porque la luz no puede resistir a las tinieblas, gloria sea el nombre del Señor. Y eso fue que a mí me gocé mucho con esta palabra, gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor me decía que él no pudo permanecer en ataduras, porque el Espíritu Santo estaba en la vida de Cristo, gloria sea el nombre del Señor del Mashiach. Vemos que después, gloria sea el nombre del Señor, en el versículo 22, eh, eh, Jesús, Yeshua en el versículo 20 dice, Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Porque me preguntas a mí, pregunta lo que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijo, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Bendito Dios. Entonces vemos que lo que hace, ¿no? Un fuego extraño a veces nos puede engañar. Un fuego extraño nos puede hacer negar. Un fuego extraño nos puede hacer creer que eso está bien, que eso es de Dios y tenemos que discernir, bendito Dios. Pero también vemos, gloria sea el nombre del Señor, que el Señor lo que me explicaba era que Él permitió esas ataduras, porque Él mismo dice, si yo quisiera, pudiera que mi Padre envíe una legión de ángeles, gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que una legión, yo no sé cuántas
ángeles serían, tal vez 2000 o más de 2000 ángeles, porque vemos que en el Gadareno salieron 2000 o más de 2000 cuando le dice cómo te llamas y él dice me llamo Legión y había un hato de cerdos que eran como unos 2000 que fueron al barranco, ¿no? Entonces, tal vez cuando se refería a legiones de ángeles, cualquiera de sus ángeles podría haberlo defendido a nuestro maestro, a Yeshua Mashiach, pero él lo permitió para que el Señor decía, porque nunca le había visto esta palabra, de que él permitió ser atado. ¿Pero para qué? Para que las personas que siguiéramos a Yeshua, es en él que vamos a ser desatados, es en él que vamos a tener bendito Dios, la ligadura se pudre, el yugo se pudre por causa de que del fuego santo de Dios. El Espíritu Santo viene a quemar, él viene a purificar. Entonces, lo que justamente el Señor hablaba, cuando hay ataduras en el alma, cuando una persona es almática, cuando una persona se deja llevar por su emoción, por su sentimiento, pues vemos que cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando oramos al Señor, pues hay cambios, hay transformación. Pero cuando nosotros somos solamente llevados por un fuego de emoción en el momento, solamente hay emoción en el momento, pero después que se sale de la presencia de Dios, la persona continúa siendo la misma. Y bendito Dios, pero cuando realmente está el fuego de Dios, la persona ve que hay progreso, que hay cambios, que hay transformación. La persona viene me voy a arrepentir. ¿Por qué? Porque cuando cae realmente el fuego de Dios, gloria sea el nombre del Señor, vemos que Elías, bendito Dios, cuando pidió que cayera y cayó el fuego de Yahweh en el altar, él había puesto todo ya el sacrificio, bastante agua para que vieran el operar, la mano poderosa de Yahweh de Elohim. Entonces ellos ven cómo cae el fuego y dice, sí, solamente Yahweh es Dios, solamente Yahweh es Dios. Y ellos empiezan a venir hacia Elías. Entonces vemos el cambio, la mudanza. Entonces el Señor me ponía esas dos historias, ¿no? Entre cuando estaban sirviendo a Baal, que no tenían discernimiento. Ellos también pedían fuego, porque ellos también presentaban un fuego extraño. Ellos también sacrificaban a Baal, gloria sea el nombre del Señor, pero era un fuego extraño, era a un falso Dios, gloria sea el nombre del Señor, y que cuando Elías empieza a orar, cae el fuego de Dios al ver que ellos hacían de todo, piruetas, marionetas, se movían de un lado al otro y nada caía el fuego. Ellos vieron que solamente Yahweh es Dios, Elohim. Entonces vemos que allí algo cambió, fue quitada la idolatría de los corazones de los israelitas, algo ocurrió magnífico, algo maravilloso, que no solamente cayó fuego del cielo como señal, como prodigio de Elohim, sino que cayó algo en los corazones, quitando la venda de la incredulidad, quitando la venda, la atadura que los tenía atados a la idolatría, que los tenía atado a la brujería, que los tenía atado a un espíritu de mentira, porque era eso lo que estaba pasando. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, porque estaban sirviendo al mismo a Yahweh y estaban sirviendo a Baal. Pero cuando ellos ven que el fuego de Yahweh cae, es lo que el Señor me decía, hay transformación. Cuando el verdadero fuego del Señor que viene del cielo, que es un fuego purificador, un fuego que corre por nuestra vida, trae liberación, trae, bendito Dios, trae arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor me decía, que uno empieza a mirar y cuando cae realmente el fuego, uno empieza a mirar que hay algo que Dios tiene que cambiar, que la persona no quiere ser igual, que ya la persona quiere iracunda, no quiere ser iracunda, que la persona dice, no, yo quiero estar llena de fuego, donde yo vaya, yo quiero ser que era más sandarabasaya, yo quiero llevar fuego, donde yo voy a mi escuela, yo quiero llevar para hacer luz para mi amiguita, para mi profesora, cuando yo voy a mi casa, cuando yo estoy en mi trabajo, yo quiero ser esa luz. Y el Señor me decía, no permitas que tu luz se apague, no permitas que la luz que hay en ti no se apague, porque la Biblia dice que nuestros ojos son lo que alumbra todo el cuerpo, que si los ojos están buenos, entonces hay luz en nuestro cuerpo, pero si los ojos están malos, dice, uy, hasta son más negras que las propias tinieblas, es más oscuro que las propias tinieblas. Si ya la oscuridad es negro, es oscuro, es tenebroso. Imagina que el Señor diga que en nuestros ojos está la lámpara. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros para
alumbrarnos y no podemos permitir que ese fuego, ese verdadero fuego que enciende Dios se apague, que no se apague la luz de Cristo en nuestras vidas, que tengamos que estar despiertas. Y cuando mismo si hay ataduras, vemos la solución que nos da en este versículo el Señor Yeshua HaMashiach, porque vemos que Él no murió atado, Él murió crucificado. Pero las ataduras cayeron porque vemos que cuando Él se reveló, cuando Él resucitó, Él decía, véanme a mí. Él estaba diciendo, mírenme, soy yo que los puedo desatar, soy yo, vengan a mí, porque yo tengo el poder, porque a mí fue dada la vida, yo soy la resurrección, el camino. ¿Tienes un problema? Ven a mí. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Vemos que después de todo esto, algo que me llamaba también la atención es que este discípulo que era amigo del sumo sacerdote, que pudo tener el privilegio de entrar junto con Yeshua, con Jesucristo, yo pienso que le impactó verlo a Yeshua siempre hablando de libertad y en ese momento él teniendo que entender que el ser humano muchas veces el enemigo viene a eso, ¿no? Entonces vemos que Yeshua Jesucristo pasó por muchas facetas y yo lo reconocí aquí hablando con alguien de las facetas de mi Cristo, las etapas de cómo Él es Padre, hermano, que Él es el príncipe de la paz, que Él es el león de la tribu de Judá. Yo lo vi aquí en este versículo como mi libertador. A veces cantamos por cantar, pero aquí yo lo vi como mi libertador, que Él estando atado, Él es el único que tiene poder para desatarme. Él es el único donde yo puedo postrarme y decirle, desátame, Señor, porque Él me puede entender, porque Él estuvo en medio de una injusticia, en medio de la injusticia, porque sabiendo que era inocente, Él se dejó abofetear, Él se dejó atar. Y es eso lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de los hijos de Dios. Quiere abofetearnos, quiere atarnos, quiere golpearnos, pero en nosotros hay un poder mayor. Y no tenemos que olvidar que hay un poder mayor que nos fue concedido, que era Mashandarabasaya, a partir que el Señor nos dio de su precioso Espíritu Santo. Él es el que nos conduce a toda la verdad. Él es el que tiene el fuego verdadero. Él es el que tiene el fuego que realmente viene del trono de Dios para que le encienda los carbones encendidos, para hacer tizones en medio de esta Suiza, para hacer en medio de este lugar, poder ser esos verdaderos tizones para la gloria del Señor, para llevar el fuego, porque cuando hay fuego en medio de la iglesia, si uno está apagado y el tizón está encendido, no puede apagarse la lámpara. No podemos permitir como le pasó a Elí en el Antiguo Testamento, en Samuel, vemos que él ya no veía, ya estaba apagándose la lámpara. ¿Y qué hizo qué hizo Yahweh? El padre tuvo que levantar a Samuel para que continuara alguien poniendo la lámpara que no se apagara, poniendo, bendito Dios, tarde y noche. Yo leía, bendito Dios, que tarde y noche él tenía que prender la lámpara para que no se apagara en medio del tabernáculo, en medio de la mesa de la proposición. Siempre tenía que haber la lámpara encendida. Y eso es lo que el Señor quiere, que tu lámpara tampoco se apague, que siempre estés prendida, que siempre seas esa lucecita, que siempre estés en medio del templo como estuvo Samuel encendiendo la lámpara. Tú eres un tizón y tú viniste para alumbrar las tinieblas. Tú viniste aquí con un propósito, con un plan divino, y es para que nosotros podamos ser luz, porque eso es lo que el Señor nos dice. Siempre yo he dicho que Yeshua HaMashiach es la luz del mundo, pero nosotros vemos, no recuerdo ahora en qué versículo está, pero vemos que dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Entonces yo me decía, pero ¿cómo? Y el Señor decía, porque lo que yo soy, ustedes también son. Bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros estamos siguiendo a un Dios vivo. Nosotros estamos siguiendo a Yeshua, que es el camino. Entonces vemos que Él pasó por todas esas facetas, pero para mostrarnos que así como Él venció, ve, cantará Basai, la muerte, las ataduras, la oscuridad, Jesús también nos dice que nosotros somos ya más que vencedores por Él.
por su poder y que su Espíritu Santo nos ha dado para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Ujú. Juan, esta palabra se encuentra en Juan capítulo 18, en el versículo 12